Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Teleclic. Esta tarde vamos a platicar con el abogado penalista especializado en juicios orales, Tomás Mundo Arriaza, con quien vamos a platicar sobre las violaciones al debido proceso y, bueno, estaremos platicando respecto de algunas particularidades de algunos casos que han estado aconteciendo en Veracruz y que hemos estado los medios de comunicación pendientes, audiencias como la de Arturo Bermúdez, como la de Mauricio Audirac, como la de Francisco Valencia, exfuncionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa. Quiero pedirles, como cada transmisión de Al Calor Político, que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de alcalorpolitico.com para que hagan llegar también las preguntas al abogado, quien está con nosotros esta tarde. Tomás, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Ángeles. Gracias a Teleclic y al Calor Político por la invitación y muchas felicitaciones por la enorme difusión e información que pasan a los veracruzanos, que es tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría iniciar con una pregunta respecto de estos juicios orales, que si bien arrancaron para todo el país el año pasado, Veracruz hemos estado observando algunas situaciones que algunos abogados especialistas señalan como errores de la Fiscalía y desconocimiento de los abogados sobre la oralidad de los juicios. ¿Ha habido violaciones desde su punto de vista, Tomás, en lo poco que hemos, los medios de comunicación, que hemos podido, constatar, entrar a las audiencias y demás? Particularmente, por ejemplo, existió un amparo liso y llano para Bermúdez y finalmente no salió como muchos decían que iba a salir, Flavino Ríos, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo ve cómo se ha procedido a partir de que ya iniciamos en Veracruz esto? Dos cosas. Primero, como dicen en la Buenos Aires, en la colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México, vamos por partes. Por partes, ok. Una de esas partes es, Veracruz llegó tarde, es uno de los, México, es uno de los últimos países en América Latina en incorporar la reforma procesal penal. Guatemala, donde ahorita está de moda Guatemala, tiene 20 años con la reforma procesal penal. Costa Rica es un ejemplo, que también es otro país que muy pronto también seguramente va a sonar en México bastante. Panamá es uno de los últimos que ha dilatado la implementación de la reforma penal. Nosotros tuvimos 8 años cuando se reforma en el 2008 la Constitución para dar paso a la reforma procesal penal de tipo adversarial que todo el mundo conoce como juicios orales. Los juicios orales es la última etapa del sistema adversarial. En ese sentido, México, al llegar tarde, como decía el maestro Federico Ortiz Quesada, va en el cabuz de la historia. Nos hemos incorporado muy tarde y esto no fue una reforma que a alguien de México se le ocurrió. Esto fue un imperativo de la Organización Estados Americanos, donde nosotros teníamos un sistema inquisitivo mixto plagado entre muchas cosas de injusticia e impunidad. En México solamente se castiga el 1% de delitos, más ahora el caso de Duarte, que vamos a ver cómo se castiga. Entonces, bajo ese esquema, la mayoría de los gobernadores, la gran mayoría, no le apostaban a la reforma procesal penal, ni a la capacitación, por supuesto. ¿Por qué? Porque las fiscalías, o ahora fiscalías, en muchos, la PGR todavía sigue siendo procuraduría, lo han tenido como un coto de poder, de control político contra los enemigos, y esto no es exclusivo de Veracruz, esto es en casi las 32 entidades. Bueno, entonces, Veracruz pasan 8 años, lo que llaman los abogados, de vacatio legis, y sí hubo una gran vacatio, de veras, porque no se hizo nada. Y cuando ya ven que esto es en serio, y muchos decían que esto era una moda pasajera, que seguramente iba a cambiar el día de mañana, no. En la reforma procesal penal, nos guste o no, llegó para quedarse. Estados Unidos tiene 200 años de práctica del sistema adversarial, que hay críticas, por supuesto, porque el sistema de justicia se presta a muchas cosas. Jamás vas a decir al 100 que estás aplicando la justicia. Siempre hay errores, son humanos los jueces que la aplican.
El problema en Veracruz fue que de todo el dinero que se robaron tantos, también le tocó parte a la justicia, porque mucho de ese dinero no se utilizó en la capacitación correcta. Entonces, cuando ya te empieza a ganar el tiempo de los 8 años, en Veracruz fue de los últimos estados donde se implementó y se mal implementó la reforma procesal penal. Yo lo he dicho, se tropicalizó, es decir, todos los fiscales la toman, la consideran como ellos sienten que es la reforma procesal. Y ante un vacío y ante una ausencia de políticas públicas en lo que es la reforma procesal penal, yo la voy a hacer como yo considero que es la reforma procesal penal, que es un gravísimo error. Entonces, yo me di a la tarea, primero, formarme en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que me dio las bases, los cimientos, buenos maestros, y eso mismo te va llevando a tener una formación académica de primer nivel. Entonces, terminamos en Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Chile, recientemente Colombia, porque Chile fue uno de los pioneros países en América Latina, tiene 17 años con la reforma, colapsó, tuvo errores y dijo, bueno, voy a recomponer, y es lo que está pasando en este momento. Colombia, la verdad, tiene un sistema de justicia muy avanzado en América Latina. Y obviamente, ¿qué decir de los Estados Unidos? Los Estados Unidos tienen 200 años y ese sistema adversarial que tú tomas allá es eminentemente práctico. Hoy, a nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, es eso lo que vamos a tratar de platicarles del debido proceso. No dar una clase de lo que es el juicio adversarial, sus orígenes, que hay muchos libros que hablan de ellos, sino simplemente las etapas de un proceso penal, de un sistema adversarial, el debido proceso que tiene que respetar tanto la Fiscalía como los jueces, y cuál es el papel tuyo como abogado según el 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde dice que todos los que estamos interviniendo en esto debemos tener la capacitación. Entonces, bajo este tamiz, bajo este esquema, creo que le tocó un sinodal muy duro a este fiscal por la detención de toda esta gente, pero además yo lo he dicho y no ha sido una crítica en lo personal, sino ha sido una crítica a la institución, porque el artículo 20 obviamente te obliga a ti, Fiscalía, a acreditar todas y cada una de las pruebas en las que tú estás sustentando la acusación. Y si no haces esa superación de toda duda razonable que te exige el 20 constitucional, vas a tener a un tipo que pudo haber sido culpable, pero se tiene que ir, y eso no es culpa de los jueces. Yo lo defendía, un caso emblemático, y me atacaron. Yo defendía el papel, la actuación. El juez lo que ve, con eso resuelve. Vamos a hablar de nombres. Es el juez Anuar González, sobre el fallo con el tema de Diego Cruz, ¿no? Sí, ese fue. O sea, digo, para ponerle nombre. Ajá. Nombre y apellido, porque es Anuar González. Yo no lo conozco. Yo lo primero que salí a decir es que el Consejo de la Judicatura debía respetar la decisión del juez. Porque si no, entonces, ¿dónde queda? En todos los casos, ¿va a actuar así el Consejo de la Judicatura como actuó? ¿O el Consejo de la Judicatura estatal en ciertos casos? O sea, yo creo que ahí fue un gravísimo error el que cometió el Consejo de la Judicatura, no metiéndonos al análisis de la sentencia. No sé cómo están las pruebas. Él resolvió con lo que vio, y la Fiscalía no supo acreditar las pruebas, no supo acreditar la teoría del caso que dijo que había sucedido. Tomás, hemos hablado con otras personalidades, quienes conocen del derecho y de la oralidad y demás. Por ejemplo, en este caso, la opinión pública o el veredicto de la opinión pública pesó sobre el tribunal para finalmente sancionar al juez Anuar González. Y bueno, él anteriormente, en cuestión de horas, decidió que dejaba el caso por seguridad de su familia, porque había sido exhibido en las redes sociales su esposa, sus 2 hijas, y bueno, él con esto ya se sentía vulnerado, no tanto moralmente, sino quizás hasta físicamente en la situación de su familia. Entonces, aquí, por ejemplo, el trabajo de la Fiscalía, hasta donde
pudimos entender no fue bueno por no comprobar lo que estaba solicitando y por lo tanto el juez emite un fallo. En lo que han discutido algunos, si están a favor o en contra, fue decir todo lo que el muchacho argumentó de lo que sucedió con la víctima, ¿no? Entonces, pero hasta ahí lo que la sociedad no entendemos. Me gustaría decirlo así, lo que la sociedad no entendemos es que la Fiscalía tiene una labor y es comprobar que una persona no es inocente, ¿sí? Y ya entonces la labor de un juez será decidir que el abogado defensor cumplió y la Fiscalía cumplió con su parte, ¿no? Tan sencillo, la Constitución dice, el que afirma está obligado a probar. Tú como abogado defensor no haces nada, simplemente esperas todos los errores que va cometiendo y con eso haces tu trabajo sin mayor problema. En el sistema adversarial, el alma, el centro de todo el sistema adversarial es el contrainterrogatorio. El abogado que no sepa contrainterrogar con las técnicas correctas, adecuadas, jamás va a ganar un asunto. Si no sabes las técnicas, entonces, ¿cómo saber que como abogado defensor sabes que existen 4 clases de contrainterrogatorio, que es ahorita lo que por eso me acordé, es no hacer preguntas, destructivo, constructivo o explicativo? Son las 4 figuras que existen en un contrainterrogatorio y que normalmente en Estados Unidos dicen que el fiscal no sabe contrainterrogar, porque normalmente el fiscal presenta testigos, presenta peritos, presenta policías, y el abogado defensor no sabe interrogar. El interrogatorio es la acreditación de tus testigos, de tus policías, de tus peritos, donde tu fiscalía llevas a tu perito, el mejor, al policía que hizo la detención, y ese policía se supone que está acreditado, que tiene años de experiencia, que sabe, que está especializado en el tema, lo mismo el perito. Tú como abogado defensor, si ves que el peritaje está mal hecho, si ves que el peritaje o que el policía no tiene mucho que aportar, pues tú como abogado dices, pues no hago preguntas. Pero eso, en el caso del debido proceso, que es el tema, si tu teoría del caso es de que tienes 3 datos que el policía te va a fortalecer tu teoría, entonces sí contrainterrogarlo. Pero más, vamos a ir más allá. El contrainterrogar, pasando la fase del contrainterrogatorio explicativo. Por ejemplo, me tocó en Estados Unidos ver un contrainterrogatorio donde el perito, pues el agente del ministerio, el fiscal, lo acredita y dice, usted dígale al juez quién es. Y ya dijo, pues perito fulano de tal. Y ha tomado cursos de actualización. Así como no, tomé cursos tal, como 50 cursos. Y ya. Ahora, con relación a todo eso, usted explíquenos su peritaje. O explíquenos a qué viene aquí. En el contraexamen explicativo, tu abogado defensor le vas a preguntar al perito, usted dijo aquí que tomó 5 cursos, pero lo que no le dijo al juez es que los cursos duraron un día, duraron 3 horas, entonces usted no es experto en el tema. Ese es el contraexplicativo. Entonces, en todo esto, tu abogado defensor, en el caso que estamos platicando de la sentencia del juez, si el juez percibió que no hay más pruebas para acreditar el debido proceso, en respeto a ese debido proceso de la persona imputada, el juez dice, bueno, pues concedo. Pero más allá, todavía existía el recurso de revisión. Bueno, cuando yo platiqué con una persona, el estudiante de primer semestre de Derecho de la universidad que quieras, sabía que la revisión, ¿en qué términos iba a venir? Por supuesto, por la presión esta que tú dices mediática. Porque no hay autonomía de los jueces, de todos. O sea, aquí mientras el Poder Judicial del Estado no tenga esa libertad o los jueces no le den esa libertad para resolver, vamos a tener, y lo he dicho varias veces, México le debe a la comunidad internacional 2 asignaturas, democracia y derecho. No vamos a pasar de ser una república bananera donde todo se resuelve bajo la línea. ¿Tú crees que en México iban a girar una orden de arresto contra Luis Miguel, algún juez? No.
Entonces, pero ya se libró en Estados Unidos, ¿no? Ya se libró. ¿Por qué? Porque un fiscal se le iba a oponer al presidente electo a decir no estoy de acuerdo con lo... No, y allá sí se logró. Porque la gente respeta la institución, no respeta a las personas, que ese es el problema que tenemos nosotros en México. Tomás, opina Froba Dorantes que lo procesen aquí en el estado y no a nivel federal. Yo supongo que se refiere a Javier Duarte. Gracias, Efroba, por su comentario. Vía Facebook, Rafael Matías Oble. Al calor político, una felicitación por su valor cívico. De lo que habla la corrupción empieza en la mesa. Ahí se cuece la justicia. El que compra, y como dice el juez, se basa en lo que está en las actuaciones. Rafael Matías, muchísimas gracias. Tomás, ¿qué pasó con el caso de Arturo Bermúdez? A ver, están presos Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac, Francisco Valencia, y seguirá en libertad su proceso Flavino Ríos, quien salió hace unos días del hospital. Los cuatro están acusados de... Y Gabriel de Antes. Bueno, y Leonel, pero Leonel, hasta donde entiendo, está prófugo de la justicia. Okay. Bueno, pero en este caso no son delitos considerados como graves, según entiendo, calificados así en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, ambas jueces son dos las que llevan estos casos. Una es Alma Leida Sosa Jiménez y la otra es Verónica Portilla Suazo, quienes hemos estado conociendo estas audiencias. Se dicta medida cautelar de prisión de 1 año para todos y vinculados a proceso todos por estos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias, peculado, coalición. Son los delitos que hemos estado escuchando en estos ex servidores de la pasada administración. Según entiendo, la medida cautelar de prisión es la última de las medidas cautelares. Entonces, ¿qué ha pasado en estos casos? Fíjate que es un tema extraordinariamente interesante para el sistema adversarial, las medidas cautelares. Y primero aclarar, no somos defensores de nadie. Sí. Mi punto de vista es estrictamente jurídico. Así es. Llámese el imputado como se le llame. No le vamos a poner nombre, pero bueno, yo quiero hacer referencia a estos casos particulares. Estuvo excelente. Y yo cada vez que veo ciertas actuaciones, decía un maestro, Alberto del Castillo del Valle, que es mi gran maestro y amigo, cuando tú ves ese tipo de actuaciones, toda esta que ahorita vamos a comentar, te quedas, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto que yo he estudiado fuera de aquí, imputado y muy imputado de cómo se aplica esto. ¿Por qué? Porque yo no los defiendo, pueden ser los peores pillos, pueden ser los que se robaron todo el dinero, sin embargo, en la Constitución tienen derechos que hay que respetar. Eso es lo que yo he alegado, que a veces no se cumple. No puedes tú cumplir el capricho de que porque Bermúdez hizo lo que hizo, pues mañana hay que matarlo. No, está en la Constitución, tiene derechos, así hasta el mismo Duarte tiene derechos, hasta en Guatemala ahorita tiene derechos. Claro. Y por cierto decían que cómo es posible que Guatemala, siendo un estado garantista, que lo es y bastante, Duarte va a tener tantos beneficios. No, porque ahí tenemos dos figuras, que es el derecho garantista, que es en el caso de la reforma procesal penal, y el derecho penal del enemigo. Los delitos que se le acusan a Duarte son delitos de esa naturaleza, donde ciertos beneficios de garantismo se restringen precisamente por caer dentro de la delincuencia organizada, lavado de dinero y todo lo demás. Volviendo al tema aquí en particular, todo eso, todo lo que tú me dices ha pasado, y con respeto muchísimo a quienes defienden a estos señores, porque se ha permitido. El sistema adversarial, una de las bases es precisamente la confrontación. Yo tengo el derecho, el mismo que tú tienes, fiscal, a hacer y deshacer. Yo estoy enterado, en el 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se habla de un concepto que se llama objeciones. Y esa objeción tienes que conocerla, claro, tienes que manejarla. Y si tú sabes que alguien entra armado a la sala, y si tú sabes que alguien entra con celular, y si tú sabes que alguien se está pasando noticias con hojas que simulan que están haciendo algo, y es el celular que le están informando a alguien, no sé si la defensa o la fiscalía,
Si nadie hace valer eso, el juez, él no puede hacer nada. Y tú tampoco, como abogado defensor, puedes decirle al policía o al que sea extraño que está en la sala a que le quites tú el arma o el celular, o no. Tú simplemente se lo tienes que hacer valer al juez, y eso se llama una objeción. Nosotros en el Código Nacional manejamos 6, 7 objeciones. Estados Unidos tiene... ¿El público puede? No. Tiene que ser la defensa o las partes. Las partes. En el 105 dice quiénes son partes en el proceso, y esas son las que pueden objetar. Entonces, nosotros tenemos 6 objeciones. Y obviamente cuando tú objetas, tienes que dar el fundamento de la objeción. O sea, no puedes decir, su señoría, vengo a objetar. Pues sí, pero ¿qué objetas? Entonces tienes que conocer el renglón que es tan importante de la objeción. Después de eso, una vez que tú digas, el Código Nacional te lo señala, que nadie puede dar armado, el juez tiene que guardar las debidas diligencias dentro de su sala, pero él no lo puede hacer si tú no lo haces valer. Okay. Entonces tú, como abogado defensor, debes decirle a la juez, simplemente quiero usted, y grabado, que certifique que fulano y sutano está. Eso es violación al debido proceso. Entonces, todo lo que tú me has platicado de todos estos señores, es la defensa la que tiene que hacerlo valer, o la fiscalía. O sea, la juez no puede ir más allá de lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Lo que yo sí veo un poquito de inconveniente es que, por ejemplo, ahí en el tema de las medidas cautelares de la prisión preventiva, las reglas mínimas de Tokio, que hablan de la prohibición de poner en principio la prisión preventiva, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 7.1, 7.2, habla de que la prisión preventiva es la última ratio, no es la primera, porque eso te habla de que no tienes una carpeta de investigación sólida, y lo primero que estás haciendo es privarlo de su libertad. Digo, llámense como se llamen, sean los peores delincuentes que hay, esos derechos les asisten, pero tú, como abogado defensor, tienes que hacerla valer. Si eso tú no lo haces, la juez no lo va a hacer de oficio, por así decir. Lo que también he visto, y detecté ahí en una audiencia un poco de error, que me tocó en Cuautla, Morelos, que ahí sí sacaron al abogado. El abogado que no conocía las técnicas de litigación, en el 105 creo, se habla de, no es el 105, 121 de la defensa técnica adecuada. Cuando el juez percibe que alguien no sabe, sí, no te dice si lo quieres mantener. Te dice que lo van a cambiar y van a nombrarte uno de oficio, porque ese abogado no conoce las técnicas del sistema. Eso tiene que hacer. Porque imagínate que yo llevara el asunto de ese abogado posterior, ya que me lo pasen el asunto, tú vas a alegar violación al debido proceso por una defensa técnica adecuada que no se le hicieron valer en su momento, y seguramente el juez de distrito va a decir, repóngase el procedimiento. Pero ya tenemos un tipo que ya tuvo tantísimo tiempo en prisión. ¿Eso puede pasar en el caso de Audirac? Es decir, por ejemplo, en la audiencia de imputación pasada, estábamos todavía con el expediente del presunto desvío de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. El abogado que llegó a la audiencia de vinculación ya era otro, y alegaron que no tuvo una defensa adecuada en la audiencia de imputación, y quería que la audiencia se anulara, porque no había tenido una defensa adecuada. Entonces, esto puede pasar, es decir, ya se vinculó a proceso, sin embargo, el abogado puede decir en la segunda instancia que se anule esta imputación. Sí, lo puede hacer, por supuesto. En ese momento ya no es. No, va a ser en segunda instancia, pero seguramente se la van a confirmar. No, van a ser normalmente, y yo confío más en la justicia federal que en la justicia estatal. Es muy lamentable. Es muy lamentable. No hacen su trabajo, no todos, por supuesto. Hay muchísimos jueces y magistrados valiosos, pero creo que son más los que no tanto. No están comprometidos con el quehacer que es justicia. Pero siguiendo con el tema de las medidas cautelares, y no sé si sea un tip, pero hay una figura en tema de las medidas cautelares de la prisión preventiva. Hay una figura que se llama rebus sic stantibus, que en latín quiere decir mientras las cosas sigan así. La prisión preventiva que ahorita todos tienen ellos, mientras las cosas de la carpeta, lo que hay, no cambie, ahí déjala. Pero las medidas cautelares de prisión preventiva pueden ser revisadas a los 3, 4, 5 meses, 6 meses, si ya aportaste cierto material probatorio.
esta figura latina, rebus sic stantibus, va de la mano con la que contiene el artículo 28 del Tratado de Viena, que es pacta sunt servanda, es decir, los tratados deben cumplirse, y va de la mano donde dice mientras las cosas sigan como están. Entonces, si tú, abogado defensor, empiezas a manejar ante el juez de distrito toda esta argumentación, decir, vengo a pedirle a usted revisión de las medidas cautelares de la prisión preventiva oficiosa, porque ya cambió la situación de esto y esto, seguramente puede haber un éxito. El espíritu de la reforma procesal penal, ¿qué nos sirve ahorita a nosotros que todos esos tipos estén en prisión? No hemos visto un peso que hayan devuelto a los veracruzanos. O sea, ese no es el espíritu de la reforma procesal penal. Será espíritu para otras cosas, pero para el sistema adversarial eso no es. Oiga, pero lo malo es que lamentablemente ante esta presión que ejercieron las redes sociales sobre el Consejo de la Judicatura Federal, digo, a lo mejor probablemente cuando le soliciten esta revisión los jueces federales no quieran fallar a favor para no verse involucrados y señalados como le pasó a Anwar, ¿no? Estoy de acuerdo contigo ahí, hasta ahí. Pero ¿qué va a pasar si tú le dices al juez de distrito desde el inicio de tu escrito de demanda todo esto que estamos hablando, pero además, y esa no me la sé de memoria, esa la tengo acá, la tesis 2011-600 del Ministerio Público, que dice: si dos averiguaciones previas existe conexidad por tratarse de hechos ilícitos similares, las mismas partes, autoridades y pruebas difiriendo solo la fecha de su comisión, la consigna en forma separada, provocando que las causas penales no se acumulen, el dictado de dos sentencias, esa actuación contraviene los principios del debido proceso. ¿Qué significa esto? Hemos visto que ahorita te dictan una y ya cuando estás te dictan otra y luego te dictan otra. Bueno, si todo eso lo haces valer ante un juez de distrito, por eso decía que yo estaba de acuerdo contigo, hasta ahí. Si todo eso lo haces valer ante el juez de distrito y apoyado obviamente con lo que dijiste con la prueba que ya está agregada en la carpeta de investigación, hoy ya no se vale tanto enunciar tantos tratados ni tantas tesis. No, hoy lo que se vale es ir conectando el hecho con la evidencia. Esa es tu teoría del caso. Entonces, si tú cada una de esas propuestas fácticas, que ese es el núcleo de la teoría del caso, tienes una evidencia, la transgresión del derecho, la propuesta fáctica y la prueba en la que estás apoyando ese hecho, seguramente vas a tener éxito. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con el juez de distrito, volviendo al juez de distrito? Tú le vas a plantear todo este escenario que estamos diciendo y decir: juez, vengo a pedirte que me cambies la prisión preventiva porque ya demostré con ciertas evidencias como consta, como está y todo lo demás. Y el juez de distrito te dice: pues no, porque tengo la presión mediática, porque tengo la presión de las redes sociales y estamos en Veracruz. Entonces, no. Le metes una camisa de fuerza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahora vas a ser los ministros de la Corte los que te van a resolver en consecuencia. O sea, yo creo que yo sí aplaudo de veras el hecho de la reforma procesal penal, pero va de la mano con una defensa correcta. O sea, el juez, el principio de pro persona, el principio de dubium y todo eso, el dubium lo tiene que probar la Fiscalía. Sí, pero tú también tienes que demostrar con argumentaciones lógicas, fundadas y conociendo las técnicas. Yo te garantizo, si fuera el abogado defensor de alguien, este asunto te lo llevas a juicio. O sea, olvídate de toda la etapa intermedia, olvídate de todo esto. Porque antes sabía yo aquí en Veracruz, cuando estaba el anterior fiscal, hasta lesiones que tardaban, creo que sanar menos de 30 días, iban a juicio. Imagínate el desgaste económico de la institución por desconocer el sistema adversarial. O sea, el sistema adversarial está preparado para que solamente el 5%, exagerando, vayan a juicio. Washington tiene 50,000 denuncias al año, 3% de ese universo va a juicio. San Diego tiene 45,000 denuncias, las fiscalías integrando, solamente el 5% va a juicio. Entonces, si eso no lo sabes, obviamente el sistema seguramente va a colapsar. Dice Brepau Méndez vía Facebook: es bueno conocer estos temas, es triste ver cómo la justicia puede ser algo que se compra, que no se hace valer como se debe, que no es pronta y expedita, y que quien no tiene dinero o influencias lo hacen pasar por delincuente, y hablo por un asunto que vivo desde hace varios años. Aquí hay un caso. Vía Facebook, Diego Bartolota Camarillo: ¿cuántos
cuántos años Duarte podría estar dentro de la cárcel y qué procedimiento utilizaría el abogado para defenderlo. Muy buena pregunta esa. Ya ver aquí, ¿como cuántos años le echa a Duarte? Buena pregunta porque, ¿sabes qué? Como él está acusado de delincuencia organizada, la ley federal contra la delincuencia organizada, pues son más de 50 años que estaría en prisión. Pero si él aporta datos, aporta otros sujetos, y esa información otra es suficiente para ir a dar con el paradero de, ahora sí le puedes poner nombre, los que quieras, es de exdiputados o diputados federales o más. O locales. 2 o 3. Esos, si él dice, bueno, también participó Juan, o sea, eso reduce parte de la sanción, siempre y cuando toda esa información sea fidedigna. Bueno, pues entonces, ahí podría llevarse como unos 300. Entonces, sí. Aquí el problema es que él cuando comete el delito era funcionario público y la sanción se incrementa hasta en un 50% más, es decir, 75 años, pero verle tumbando si empieza a hacer toda clase de aportaciones. Ok, bueno, pues ahí está la respuesta. Tomás, pasó también el caso con Leonel Bustos Solís, quien era director del régimen estatal de protección social en salud o el Seguro Popular. Tenemos entendido que el abogado, logró el amparo, sale de prisión e incluso hasta demanda a la juez. Aquí nuevamente volvemos, yo creo que desde el punto de vista del abogado defensor de Bustos, la juez no procedió como debía. Fíjate que me meto en cosas que a veces no me competen, pero me competen sí, porque no sé si sea la palabra correcta, indignar en cómo se aplica la ley, el sistema más bien adversarial, ¿no? Porque he pasado años estudiando, tengo 4 años estudiando este sistema, y a manera de broma yo lo platicaba ahí con varios amigos que llevan ya juicios en este momento, y su capacitación, mi primer pregunta es, ¿dónde te capacitaste? Entonces, cuando la respuesta es en algunos cursos, yo siento que yo entonces he perdido el tiempo o tengo un poco de retraso mental porque la verdad me falta, es muy complejo. Además, tú no puedes llevar una defensa porque está de por medio de la libertad de alguien. Y como abogado defensor, tú pues te toca defender a tu cliente, ¿no? Te buscaron, no es para que lo dejes en prisión. Entonces, por relación a la pregunta que haces de Leonel Bustos, ¿por qué crees que Leonel Bustos se va? Cuando yo decía que me meto en problemas, yo declaré cuando él se va, decretan la prisión preventiva. Yo declaré que había sido un exceso de fuerza de la Fiscalía. Y bueno, ¿y por qué crees que se evade? Porque simplemente no cree, ni yo tampoco, en la justicia. Por eso se fue, porque dijo, vuelvo a ir, me van a hacer exactamente, porque no tenemos esa credibilidad en las instituciones. Entonces, yo creo que como abogado, y lo conozco muy bien a Juan Carlos Rayo, es mi amigo, fue compañero mío en el doctorado de México, él es un hombre capaz. Yo creo que debería darle, o seguramente lo debe estar haciendo, darle seguimiento a la denuncia en contra de la juez, porque eso sí sería un precedente. Y veremos ahora si las redes sociales actúan con la forma de prontitud y se actúa el tribunal, el presidente del tribunal, como actuó el Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que son varas distintas como se mide la justicia. Por ejemplo, a este juez se lo acabaron. El federal. Sí. Yo salí en su defensa, no en su defensa personal, salí en su defensa de la decisión como institución, porque ¿cuál mensaje manda a los demás asuntos? Yo tengo un asunto ahorita, no de esa naturaleza, pero cae casi ahí. ¿Y qué hicieron? Reponer el procedimiento, es decir, perder más el tiempo y que la gente siga en prisión indebidamente porque tienen miedo a dictar una sentencia absolutoria por lo que dicen las redes sociales. Entonces, cuando un juez, como este caso, concedió un amparo que todavía estaba en revisión, se lo acabaron las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando hay jueces que por miedo, y magistrados también del Estado, hay que descartar muy bien a los federales, que es otro boleto de justicia? ¿Qué pasa cuando ellos te dejan a alguien inocente en prisión? Ahí no pasa nada, ahí están actuando correctamente. Pero ¿qué pasa cuando esos magistrados del Estado, esa resolución, y me ha tocado ver secuestradores fabricados en otro sexenio, por supuesto, con otro fiscal también,
jueces, magistrados federales que decían, no tengo pruebas, no tengo nada en contra de este señor, y se va a la calle. Por lo tanto, y entonces, ¿por qué no lo sacó el magistrado del Estado? ¿Por qué no cumple con su función, que es aplicar justicia? Él tiene la facultad, el derecho del Estado de aplicar justicia. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué prefiere que sea un juzgado federal el que después de 3 meses o más de estar en prisión, un tipo que es inocente y se debe ir? Pues es más fácil que el federal te haga la tarea. Y esos casos en el Poder Judicial del Estado pasan bastante. Y toda esta gente que está opinando y diciendo que sí, es cierto. Desgraciadamente, yo creo que el Estado debe implementar una defensoría. El Estado, aquí tenemos 2, defensoría pública y defensoría de oficio. Creo que fortalecer un poco más esas áreas. San Diego, los defensores públicos federales de San Diego son los mejores de los 50 estados de Estados Unidos, los mejores abogados. Dice Cotis Aguirre vía Facebook, es horrible para todos la presión mediática y por supuesto que influye tremendamente en la sentencia. Los jueces y cualquiera sienten la presión de la gente. Dice Brepau Méndez o Menéndez, es que está, no sé, así está. Yo soy acusada injustamente por un miembro de la Secretaría de Marina, apoyado por cuestiones a nivel federal para salir bien librado. Por eso mi comentario anterior al no tener justicia, pues mi caso fue antes del nuevo sistema acusatorio. Marco Vidal Castillo. Pero ahí te interrumpo. En ese caso, ¿ella ya está sentenciada? Bueno, pues solo es el comentario que envía. Okay. No podemos saber. Marco Vidal Castillo opina, si yo fuera Duarte me gustaría que me defendiera Tomás Mundo. Saludos al calor político. Gracias, Marco Vidal Castillo. Bueno, Tomás... Oye Marco, pero dice Duarte que ya no tiene dinero para pagar abogado. Lo haría de oficio. Muy bien. Bueno, Tomás, pues cerrando con este tema, ya sus últimos comentarios respecto a estos casos que hemos estado viendo, que han sido más mediáticos, pues no quiere decir que hayan sido los únicos o que sean los únicos, pero que son los más mediáticos para la sociedad veracruzana. ¿Como para dónde cree que vayamos? Tengo la formación natural de ser defensor. Cuando voy a San Diego y a veces me toca hacer el papel de fiscal, casi quiero soltar a todos, porque no tengo el ADN jurídico, es de defensor. Mi posición en mi comentario ahorita va a ser en ese sentido, y dicho mucho con respeto hacia los abogados que están llevando estos asuntos, ¿no?, de cada uno de estos implicados, y próximamente 300 más, que oí por ahí los comentarios que ya hay 300 órdenes de aprehensión, más los diputados federales que pronto estarán por allá. No, yo creo que el nuevo sistema de justicia penal es estrategias de litigación. Ese es el secreto. Si tú tienes una teoría del caso, que nuestro tema era el debido proceso, si tú tienes una teoría del caso, tu defensa, en el caso particular Bermúdez, en el caso de antes, debes tener una teoría del caso como defensor. El secreto de todo esto, ¿cuál es tu teoría? Ellos no cometieron el ilícito, no sé, o sí lo cometieron, pero hay que ver hasta dónde sí cometieron un delito y no todos los que le están imputando. Tu teoría es que ahorita están en la etapa intermedia. Ahorita en estas primeras audiencias que tú has ido y que ya eres una experta en audiencias de este tipo, no va a pasar nada. Ahí los van a vincular a todos, porque el Código Nacional te pide solamente datos de prueba, no te dice más allá, y el dato de prueba pues es el indicio o más allá, y que fulano de tal cometió tal irregularidad legal. De ahí viene una etapa intermedia, donde todo mundo, y después viene dentro de esa etapa intermedia algo que se llama descubrimiento probatorio. Si yo fuera el abogado de cualquiera de ellos, el descubrimiento probatorio son las pruebas que la fiscalía va a llevar al juicio, y entonces y te la tienen que dar a fuerza. O sea, no es que te las escondo, no. El descubrimiento es decir, cuáles son las pruebas con las que tú vas a comparecer a juicio en contra de Juan, Pérez, Luis, el que sea. Esas las quiero ver y las voy a analizar, y cuando venga la audiencia, si son testigos, si son peritos, si son policías, tú tienes ya tu teoría del caso, ya tú tienes todos los argumentos, y yo te garantizo que en un buen contrainterrogatorio la idea es desacreditar todas y cada una de las evidencias, y lo logras. No porque seas muy bueno, simplemente porque si es alguien que conoce el sistema adversarial,
por ejemplo, en una etapa ya de juicio, tú, abogado defensor, tienes que contrainterrogar a todos los peritos y policías de la Fiscalía, a todos los que comparecieron. Y obviamente tienes que estudiarlos, tienes que saber dónde estudiaron, tienen que saber cuál es su expertise, tienes que saber el grado de capacidad que tienen, y por ahí te vas a ir. Y te garantizo que con un buen contrainterrogatorio desacreditas el testimonio de todos ellos. Claro, estás en el ámbito estatal, seguramente eso no lo van a observar, pero ya quedó grabado, como este programa. Entonces, cuando quede eso grabado, tú te vas a ir a la materia federal y seguramente ibas a tener... Dice Brepau que sí está sentenciada. En el viejo sistema, ¿no? Quizá, y si fue injustamente, tiene un recurso que se llama reconocimiento de inocencia. Eso lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese lo puede hacer valer, pero ese reconocimiento de inocencia no deben ser pruebas que ya fueron valoradas. Debe ser una prueba nueva que surge de repente y que demuestre la inocencia, y seguramente podría tener éxito. Dice María del Carmen Viviana Camarillo Reyes, es el mejor abogado, yo lo pondría como fiscal anticorrupción. Abogado debería tener un puesto, no como los corruptos que hay en el país. Y dice Miguel Ángel Barragán, ¿por qué se le llama sistema adversarial? Pues a ver, ya como para cerrar. Tuvimos 400 años con un sistema inquisitivo. ¿Por qué inquisitivo? Porque el mismo juez solito, el fiscal solitos hacían y deshacían con nosotros. Ajá. Adversarial, porque ahora somos adversarios y hay un juez que nos está viendo, como tanto auditorio que nos está viendo ahorita, y ya somos con igualdad de armas, okay. Fiscalía y defensa, tenemos las mismas oportunidades, se supone, para poder argumentar. Y el juez tiene la obligación, no así como tú que estás viendo tu iPad, de estar presente en todos y cada uno de los actos. Entonces, si tu abogado detectas que el juez, en lugar de poner atención a lo que está buscando algo, eso tú lo haces valer y lo puedes objetar y lo puedes ganar el asunto, porque está fallando uno de los principios rectores del sistema adversarial, que es la inmediación, es decir, el juez tiene que estar viendo a las partes. Y se llama adversarial porque, te digo, somos adversarios legales, en donde el fiscal me tiene que mostrar y muchas cosas. Hay un principio que es muy interesante en el Código Nacional 128 del Código Nacional, que se llama deber de lealtad, que espero se aplique en Veracruz. La Fiscalía tiene la obligación de darte a ti, defensor, todas las pruebas, incluyendo las exculpatorias, que eso veo que va a estar muy difícil. Pero si tú lo haces valer como defensor, seguramente puede haber éxito. Ok. Tomás Mundo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, pues la invitación para cualquier otra ocasión que pudiera estar aquí para resolver las dudas de los veracruzanos. Muchas gracias, espero no haber defraudado a todos nuestros oyentes, y bueno, pues con muchísimo gusto estaré nuevamente. El tema que es apasionante, además. Sí, no, ya se nos pasó un montón de rato, y aquí todavía la gente haciéndonos llegar sus comentarios. Una última comentario. Decía San Agustín, la denuncia del mal es un trámite necesario para que se logre el bien. Entonces yo creo que la gente debe acudir a presentar sus denuncias y confiar en las instituciones, y si no, bueno, pues empezar a criticar. Siempre habrá una instancia, si no confía en una, habrá otra instancia. Exacto. Que pueda ayudarlo. Pues a todas las personas que nos siguieron, que nos mandaron sus preguntas y sus comentarios, muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan a través de alcalorpolitico.com toda la información respecto de lo que está pasando en Veracruz, en México y el mundo. Muchísimas gracias a todos los profesionales que hacen posible esta transmisión, al director Joaquín Rosas Garcés, al frente de este grupo de profesionales. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias.